Primero quería contestarle a la diputada Berman que no es verdad lo que ella dice. El sábado hubo una manifestación en la puerta del Congreso con miles de personas, nada más que no tienen la cobertura mediática o el respaldo de los grandes medios como Clarín, como tienen los grupos abortistas. El único que sacó una nota al día siguiente fue el diario Página 12, que dijo: salieron los celestes en un día gris, o los antiderechos, una cosa así. Segundo, nosotros no creemos que sea una política de salud la eliminación de una criatura. No puede ser una política de salud que entren dos personas vivas a un sanatorio y una sola en una bolsa de residuos. Entendemos que la salud es otro concepto y que lo que hay que hacer son políticas de integración y de protección a la mujer en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, hay proyectos durmiendo en la Cámara de Diputados que promueven la adopción prenatal, la asignación universal desde el momento del embarazo, no desde el tercer mes como está ahora, la asistencia jurídica, la asistencia psicológica, la desgravación impositiva para las familias numerosas, el proyecto para que las personas que tengan hijos a cargo tengan prioridad para el ingreso a la administración pública. Es decir, una política de inclusión, de amor, de afecto, de que la comunidad, y no de resolver el problema, como dice el Papa Francisco, contratando un sicario y matándolo. Ahora, usted lo que... Y no de resolver el problema, como dice el Papa Francisco, contratando un sicario y matándolo. Ahora, usted es de los que considera que al despenalizarse el aborto va a aumentar el número de abortos en Argentina. En Uruguay se duplicó, por ejemplo. En Uruguay se duplicó. ¿Se duplicó en Uruguay? Hay muchos países, por ejemplo Portugal, por ejemplo Rumania, por ejemplo Alemania, o sea, te estoy nombrando países con distinta situación socioeconómica donde se mostró que leyes que legalizan y descriminalizan el aborto disminuyen las tasas de aborto. Lo primero que disminuye es la tasa de aborto. Por supuesto que empieza siempre, como está pasando en Uruguay, un mejor registro de lo que pasa. Porque hoy lo que pasa es que el Estado no sabe por qué mueren las mujeres, por qué tantas mujeres llegan con un perejil o en situaciones de complicación de aborto que les cuesta la vida. Entonces, si vemos la primera parte, murió una sola hay mujer y fue por un aborto legal, si vemos se llama Kayla John, que la mataron en la Patagonia. Por eso, si es vemos falso. la primera parte, murió una sola mujer y fue por un aborto legal, se llama Kayla John, que la mataron en la Patagonia. Por eso, si vemos la primera parte de una política de Estado, aborto, en el último registro del Ministerio de Salud son 30. Exacto. Mientras hay 85.000 mujeres por año que mueren. No puede por haber enfermedades registros, doctor, porque cardiovasculares. sencillamente al ser una práctica ilegal no está registrado cabalmente por la salud pública. No, pero eso se se sabe trata. porque no se hace autopsia. En toda muerte. Doctor, el planteo de la inclusión del aborto como una cuestión de salud pública también hace a la debida registración y que a través de esa registración podamos tener estadística. Si no, estamos hablando de un hecho que es absolutamente toda ilegal. Muerte violenta es obligatorio por ley, un forense, un legista tiene que hacer la autopsia y se saben las causas de muerte. No un aborto provocado automáticamente salta en una autopsia. Ahora, ¿cuál es el concepto de salud pública que significa la eliminación violenta de un ser humano? ¿Qué tiene que ver la salud pública con eso? Creo que en ningún caso estamos hablando de eliminación violenta de nadie. La violencia no es algo lo cual estemos hablando. Una política de Estado no, por lo menos de la que estamos hablando, no tiene que ver con la violencia. Lo que sí tiene que ver es que con poder incluir. Un aborto por succión, hay un montón de mujeres. Despedazándolo a la Escúchense, quiero comentar algo respecto a las estadísticas porque eso me parece clave. Nosotros hicimos un informe en el cual mostrábamos y analizábamos las estadísticas de cuenta acá el doctor diciendo, bueno, ¿qué pasa con las estadísticas? Y vimos que hay muchas mujeres que ni siquiera se registran como muertes maternas, que ni siquiera se registran como abortos, sino que se registran como sepsis, como otro tipo de categoría. Entonces, si el Estado, si queremos que no haya muertes, necesitamos que el Estado tenga una política pública en esto. Y es importante también remarcar algo, y creo que acá el doctor va a estar de acuerdo conmigo, sin Ministerio de Salud no hay política pública tampoco. Entonces acá tenemos un problema grave, que es, primero necesitamos recuperar el Ministerio de Salud de la Nación. Segundo, políticas públicas
como las que hemos tenido, como el programa de salud sexual y procreación responsable, como las guías que hablan de cómo hay que atender a una persona que no tiene nada que ver con la violencia, sino por el contrario, que no tiene nada que ver con la violencia, sino por el contrario, contenerla, ver cuál es la situación, incluir políticas de inclusión como las que usted decía. Me parece algo importante que alguno que esté mirando, por supuesto es un tema que tomó mucha trascendencia, nadie obliga a nadie, no hay una obligación. Sí, es obligatorio, lo tengo que pagar con mis impuestos. No, pero no es una obligación para aquella mujer, aquellos que piensan desde la dificultad, no es obligatorio ir a abortar. Es una posibilidad que se realice en condiciones dignas. Sin embargo, ¿qué respuesta le da? Le pregunto, porque sí me parece interesante conocer la otra postura. ¿Qué respuesta le da para aquellas mujeres que, si de todas maneras quieren abortar, lo van a hacer de manera clandestina y ahí sí su salud corre riesgos? Bueno, la misma pregunta se la puedo, por ejemplo, ¿qué respuesta le da a alguien que quiere hacer una salidera bancaria y no acepta razones de no hacerlo? Doctor, no puede comparar un delincuente con una mujer. No, es mucho más grave el aborto, porque el aborto mata a un ser humano. Usted está comparando una mujer con un caso... El aborto es un delito, está en el Código Penal. La mayor parte de los casos tienen que ver con violaciones, tienen que ver con mujeres que quieren interrumpir. Doctor, vamos por parte. Es mucho más grave matar a un ser humano que hacer una salidera bancaria. Pero para usted es lo mismo una persona que es una salidera bancaria que una persona... Si me pregunta y me da tiempo a contestar, yo puedo contestarlo. Ahora, si me pregunta y se contesta, es imposible. El Código Penal tiene al aborto en el capítulo de delitos contra la vida. En dos supuestos simplemente es no punible. Es un delito hoy, que lo quieren convertir en un derecho. Sí. Entonces, la persona que viola el Código Penal es un delincuente. No, lo que quieren hacer ahora es modificar la ley de educación sexual e incluir la perspectiva de género, que es una visión ideológica y anticientífica. ¿Qué es ideología de género? La ideología de género es una ideología anticientífica que niega la biología, que dice que cada persona es lo que se percibe. Entonces, hay gente que se percibe, por ejemplo, transexual. Pero hay una ley. Bisexual. Hay una ley. Eso está por ley, transespecie. Por ejemplo, hay hace poco una chica que se considera que es un gato, otra que se considera que se casó. No compara una persona que tiene una identidad de género con un gato. Déjeme intervenir en esto y no biológico. Usted recién había hablado de lo que dice la ley, de lo que dice el Código Penal. Entonces yo le pregunto, si ya hay una ley, si uno se rigiera todo por ley, si ya hay una ley de género que cada uno se considera y es lo que se percibe a sí mismo, ¿por qué usted está a favor de que se considere ley lo que dice en el Código Penal y no a favor de lo que se considere ley que ya está también sancionado? Pero usted quiere que se cumpla la ley que a usted le gusta. Lo que quieren sacar ahora. Hay un principio básico. La formación moral de las criaturas le corresponde a los padres y no a los políticos. Son los padres. La primera escuela es el Estado hogar. tiene obligación de dar educación. El Estado tiene que enseñar y el hogar tiene que educar. Esa es una diferencia. O sea, matemáticas, biografía, geografía, economía, biología, pero los contenidos morales los tiene que impartir la familia, que es la primera escuela. Por eso la mayoría de los abusos se dan en colegios católicos, doctor, le recuerdo eso. Conozco personalmente el colegio católico al que yo asistía, donde hubo un caso de abuso muy resonante que de hecho hizo extraditar de Estados Unidos a un religioso abusador. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver, porque justamente aquellos colegios que están sustraídos de la ley nacional... Estoy hablando de los católicos, lo que yo estoy diciendo es que aquellos colegios ¿por qué cae la iglesia? ¿Por qué cae la iglesia en el medio de este debate que yo no la mencioné? Bueno, yo sí lo estoy mencionando, porque aquellos colegios que se sustraen de la educación nacional y de la educación pública cuya currícula debe establecer el Estado... Está equivocado. Se presta ese tipo de desvíos. Uno de los principales autores de la Ley de Educación Sexual, el profesor Corsi, hasta hace poco, y no puede decir que era sacerdote en la iglesia, estuvo preso por violación. Eso lo conocemos todos. Y entonces no le puede echar la culpa a la iglesia. Infórmese, yo no le echo la culpa a la iglesia. Yo lo que estoy diciendo es que aquellos establecimientos que se sustraen a la educación pública, a la currícula que rige el Estado... No, yo no dije eso. Yo dije que quiere incluir la perspectiva de género, que es una cosa distinta. Y para hacer eso el gobierno de Macri ha contraído una deuda de 200 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar las políticas de género en la Argentina. Igual no le contestó a mi compañera. Le aclaro, porque Luciana lo que le preguntaba es por qué, si usted está de acuerdo en cumplir la ley cuando se trata de la penalización del aborto, no está de acuerdo en cumplir la ley cuando se trata de la educación sexual integral y la identidad de género, perdón. Lo que pasa es que ahora quieren incluir la ideología de género y nosotros estamos en contra, porque eso es incluir la esquizofrenia como en algo normal. Si usted se autopercibe que es Napoleón, por mí que se autoperciba todo lo que quiera, pero si que yo le tenga que pagar el uniforme a una persona que quiere ejercer libremente su sexualidad, me parece
intolerante y me parece que no es... ¿Quién está en contra de ejercer libremente su sexualidad? Yo lo que estoy diciendo es que las situaciones patológicas no pueden ser presentadas como normales a criaturas de 4 años. ¿Por qué define patológico el libre ejercicio de la sexualidad? Depende de lo que sea el libre ejercicio, porque si entonces no le molesta, el libre doctor, ejercicio, nadie lo va a obligar a ejercicio de la libertad podría salir yo ir y robarle el reloj. Doctor, a usted nadie lo va a obligar a hacer una práctica sexual que usted no quiera. Quédese tranquilo. Acá se trata de que aquellas personas que quieran ejercerlo no sean penalizadas, no sean perseguidas. En los niños, usted no se olvide que en este país y si usted lo modifica, se perseguía la sodomía también. Esa criatura, por ejemplo, se cambia totalmente. Es lo que me está diciendo usted que pasó en un colegio católico. ¿Usted cree que se puede educar en la homosexualidad, por ejemplo? No, la perspectiva de género dice que la sexualidad es una construcción cultural y niega la biología. Yo no creo que niegue la biología, pero bueno. Doctor, ¿no? Lea los libros. Escuchemos también a nuestra otra invitada. Hay una frase que no es mía, que dice que el capitalismo resuelve sus contradicciones en el cuerpo de las mujeres. Y yo creo que estamos hablando de eso. Hoy, cada 2 nacimientos hay un aborto. Y hoy mueren mujeres. No es que estamos hablando de algo que podríamos prevenir y que no ocurre. Hoy mueren mujeres más allá. Eso es falso. Entonces, sinceramente, me parece que es muy importante que dar pie a poder continuar con esta discusión, pero vuelvo a insistir con lo mismo. Sin soberanía sanitaria, sin soberanía política, sin soberanía económica, sin Ministerio de Salud, no vamos a poder desarrollar ni educación sexual para decidir lo que querramos decir respecto a nuestra sexualidad. Eso es falso. Ni vamos a contar con anticonceptivos como pasa hoy que no contamos, y eso es falso. Son las estimaciones que se hacen a partir de los egresos de que hospitalarios. 2 mujeres, una aborta, eso es falso. Ahora yo le hago una pregunta. Negando la realidad no estamos mejor. Si usted tiene estadísticas tan precisas, dígame un caso... No son precisas, no un son caso precisas. que hayan denunciado de aborto. No son precisas, son estimaciones. Un caso que haya denunciado. No, Nómbrame un solo caso que haya denunciado. Jamás denunciaría una mujer. Doctor, uno solo. Le hago una pregunta porque acá lo mencionó al gobierno. Claro, el presidente Macri dio la posibilidad de que este tema se debata en Argentina el año pasado. Fue el propio presidente. Se lo exige el Fondo Monetario. ¿Por qué se lo exige Se lo exige el Fondo Monetario. ¿Por qué? En la Argentina hay un programa que se llama Asignación Universal por Hijo que se paga desde el 3er mes hasta los 18 años de edad. Son 222 meses que el Estado paga a 4 millones de chicos. El misoprostol son aproximadamente 2 asignaciones universales por hijo. Si usted le da una dosis de misoprostol, se ahorra 220 meses de asignación universal por hijo por millones de chicos. Ahí tiene el superávit fiscal que se necesita para pagar el mayor endeudamiento de la historia. Hemos contraído deuda a 100 años, hemos superado a la Baring Brothers de Rivadavia. Por eso, como decía Perón, que cuando la derecha tiene problemas, recurre a la izquierda. Doctor, ahí ve la bandera de la izquierda apoyando el plan del Fondo Monetario. Doctor, gracias por haber venido. Los volvemos a invitar para seguir con el debate, que siempre es interesante conocer las distintas posturas. Muchas gracias.